¿Esa? Está heavy hoy día, ¿o no? Hacía calor, sí. Papá. No, yo diría que estuvo divertido hoy día. ¿Por qué está Pero divertido? dígame usted, ¿por qué estaba heavy? O sea, porque estamos ante un acuerdo de Estamos los como a partidos. portas de llegar a un gran acuerdo, ¿verdad? Eso dice la tele. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. No, no es verdad. Ya, mira, entonces explícame a mí, porque si es que a mí no me está quedando claro, yo creo que mucha gente comparte mi sensación de confusión frente a toda esta discusión de 2/3, 3/5, asamblea, plebiscito. No, es que ¡Ay! yo encuentro increíble esto. La gente dice, se manifiesta a favor o en contra, según si sea de la UDI o no, de los 2/3. Sí. Dice, yo voy por 2/3. Yo no voy, ¿2/3 de qué para qué? Es lo más absurdo que hay discutir de 2/3 de qué para qué, sin saber de 2/3 de qué, y sobre todo, para qué. Ujú. Y a mí me sorprende que no sea espontáneo esto de que surja esta pregunta. Si uno tiene en un proceso de reforma constitucional, uno necesita, por ejemplo, 2/3 para cambiar el texto constitucional. Ya. Obvio. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, no es obvio, porque no todo el mundo se lee la En un Constitución. proceso de reforma constitucional, No, sí, ya quedó uno claro. necesita cierta exigencia para reformar el texto constitucional. Ya, sí, Es sí, obvio. sí, Ya. sí. ¿Qué pasa si uno no reúne esos 2/3? Si no hay suficientes votos, si hay más de 1/3 más 1 Que se opone. que se opone a la reforma, la respuesta es obvia. Si no se cumple la condición de los 2/3, no se reforma el texto y por lo tanto el texto que venía continúa. Obvio, ¿verdad? El texto que venía, Sí, continúa. Piénselo. Ya, dale, po. O sea- el texto que venía. el texto que se va a producir no incluye el texto eso. que venía, Ah, la que constitución venía. vigente que se quería modificar, Continúa. continúa porque no es modificada. No, sí. Sí. Ya, Perdón, o sea, perdón. no es difícil. No es difícil. Es obvio. Es obvio. Entonces, esta regla de 2/3 para reformar una constitución vigente significa que hay 1/3 más 1 que puede mantener la constitucionalidad de lo que existía. Sí, ¿Estamos bien? estamos bien. Nadie está perdido en el camino. Ojalá no, pero yo Ya. no. Ya. Si alguien Ahora- más está perdido, Ahora, dígalo. dejemos esta idea a un lado. Eso es una reforma. Esos son 2/3 para una reforma constitucional. ¿Estamos bien? No se ha perdido nadie en el camino. Ya. No, ya. Entendí. Ya. Are you still with me? Sí, papá. Ya. Ahora vamos a la parte difícil. Pensemos en un proceso en que no tenemos constitución Ya. y queremos darnos una constitución. Ya. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo nos vamos a dar una constitución? Ya. Simplemente nos respondemos de la forma que es obvia, de la forma más adecuada, que es una asamblea constituyente. Ya. Entonces nos decimos, pero ¿cómo va a decidir esa asamblea constituyente? Y usemos la misma regla, va a decidir por 2/3 de los votos. Ya. Entonces, si son 100 miembros de la asamblea constituyente, se requerirán 66 Ya. votos a favor para incluir algo en la constitución. Sí. ¿Qué pasa con lo que no obtiene 66 votos? Nos queda en la Constitución. Exacto. Woohoo. Entonces, ¿qué es? Fíjense ustedes, esto es bien importante. 34, o sea, 1/3 más 1, no puede hacer que se mantenga en la Constitución algo que ya está, Ya. por la vía de negarse a su reforma, como podía ser antes. Ya. Porque antes estábamos hablando de reforma. Claro, entonces seguía la que estaba antes Entonces, vigente. 1/3 más 1 podía oponerse a la reforma y lograr que a lo que venía siguiera. Pero ahora estoy empezando de una hoja en blanco. Exacto. Entonces no Entonces, sigue nada. ¿qué es lo que puede hacer 1/3 más 1? No puede dejar algo en la Constitución, porque no hay nada. Claro. Sí puede evitar que algo entre a la Constitución por la vía de no dar los votos. Sí, entiendo. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de que algo no entre a la Constitución? ¿Que queda sujeto a la ley? Exacto. Eso, O sea, que en el gran tiempo- Antonia. Bien. Eso se llama un abogado de ejecución. Oh, no tengo idea qué quiere En decir el eso. tiempo posterior, cuando se acabe la Asamblea Constituyente y empieza a regir la Constitución, Ya, entonces esa materia quedará entregada a la decisión legislativa que será por mayoría. ya. Entiendo perfectamente. O sea, la diferencia es del cielo a la tierra. Claro. Es absurdo, es que no tengo palabras para describir a esos que dicen, no, son fundamentales los 2/3. ¿Pero qué? ¿2/3 de qué? ¿Qué cree? 2/3 para reformar o 2/3 para decidir sobre una nueva constitución. Es totalmente absurdo. Brígido. Y entonces, Y lo la que UDI no estaba se había dado hoy cuenta de día, eso. Lo que pasó fue que el gobierno había mandado una propuesta de que fuera asamblea constituyente o convención, decidido por plebiscito en abril, Ya, y que cualquiera de los dos iba a decidir por 2/3 desde una hoja en blanco. ya. Entonces, eso quería decir que sacaban las trampas.
¿Que se acaban las trampas? Porque, ¿cómo va a haber 2/3 para mantener las trampas? Para crear trampas. Claro, si usted quiere eliminar las trampas hoy día, necesita 2/3. Y entonces 1/3 más 1 puede negar sus votos y entonces no se modifican las trampas y sigue siendo la Constitución tramposa. Ya. Pero si usted tiene que escribirlo de hoja en blanco, necesita 2/3 para poner una trampa en la Constitución. Ya. Y, o sea, a menos que la gente sea un poquito ya... duh, ¿por qué yo habría de aceptar poner yo una trampa que me perjudica a mí? Claro, claro. Entonces, lo que el gobierno había ofrecido era el fin de la Constitución de Pinochet, el inicio del fin del ciclo que comenzó en la historia de Chile en 1973, ¿Ya? el fin de la Constitución tramposa, la posibilidad de una nueva Constitución para todos los chilenos. O sea, era mayúsculo. Ya. Por supuesto, nunca faltan los